Temperatura y es tiempo de compartir con ustedes un informe que tiene que ver con una especificidad que viven especialmente las mujeres que habitan en la frontera. Vamos a compartir junto a Pilar, a presentar un informe en el que está detallado algunos de los pormenores de esta investigación que involucró a 6 ciudades fronterizas que tienen una ciudad brasileña gemela. Exactamente, el estudio fue realizado por Magalí Ibáñez de Rivera, docente universitaria, y junto a Ana Cruz de Libramento, socióloga especialista en género y derechos de las mujeres. Este estudio fue, como decía Tania, realizado en 2021 y impulsado por Cotidiano Mujer, este colectivo que habitualmente consultamos cuando hablamos de mujeres y de feminismos, y que detectó que hubo un desmantelamiento de las políticas de género en el último tiempo. Es una lectura de la actualidad, pero también con esa perspectiva en el tiempo y en las posibles consecuencias de este desmantelamiento del que da cuenta el informe. ¿Lo vemos? El presupuesto en Brasil se disminuyó de un año al otro en un 50% y en el segundo año otro 50%. Entonces estamos hablando de un desmantelamiento de las políticas de género a nivel general de Brasil. En particular, eso atañe también a las políticas de frontera. En Uruguay lo que vimos es que una dificultad de acceso a la información, para el seguimiento, o sea, la acción de la sociedad civil solo se puede hacer si tenemos acceso a la información pública, porque si no contamos con los datos es una impresión de lo que vemos cotidianamente. Entonces, lo que vimos es que hay una disminución de la atención, pero no sabemos a qué responde en general en esos lugares. Y después el desmantelamiento de algunos servicios que en general estaban más transversalizados, en el caso del MIDES, los OCAP, etcétera, que de alguna manera inciden en una menor protección o atención o contención de la población civil y de las mujeres en particular en los departamentos. Como decíamos, este informe fue mandatado por Cotidiano Mujer y teníamos en pantalla a Lilian Celiberti, ciudadana ilustre de Montevideo. Tuvimos más temprano a Carmen Beramendi y más allá de este informe que estamos presentando, qué bueno, Pilar, que en este espacio también tengan voz, tengan pantalla, tengan puesta sobre la mesa la trayectoria de estas enormes mujeres uruguayas que han hecho tanto por sus compañeras de género. Bien, exactamente, Tania, suscribo esas palabras. No, y decirles, siguiendo con el informe que apostó, que impulsó Cotidiano Mujer, se detectó que, por ejemplo, en el Chuy hay algunas, cuando hablamos del Chuy hablamos de una ciudad pequeña, ¿no? Que a veces la policía frena las denuncias que puedan vincularse a mujeres o a situaciones de violencia de género o de desigualdad. O incluso hasta avisa a los agresores antes de que la denuncia se efectivice. Y es esto de que está sucediendo, de que las pocas actuaciones que existen están enfocadas en las denuncias sobre la situación de violencia ya acontecida. Esa falta de ese enfoque lleva a que solamente lo que se puede hacer, y se hace de esta manera, como decíamos, absolutamente condenable, es sobre las consecuencias que es la denuncia cuando se puede hacer por otra parte, ¿no? Exacto, y también estamos hablando en el caso concreto de las tobilleras, cuando ya la denuncia está concreta, ya hay una resolución también judicial, y que incluso advertidos las mujeres quedan desprotegidas porque cruzan la frontera en el caso de los agresores. Entonces es una situación que, es mucho más difícil a veces buscarlos acá dentro del territorio nacional, mucho más si tienen la posibilidad de cruzar a otro país donde, ya entran en juego otras legislaciones, ¿no? Este estudio es muy profundo, es muy completo. Nosotros tuvimos posibilidades de acceder solamente a una parte del mismo, pero vamos a seguir ahondando en esto porque uno de los aspectos que también nos llamó la atención es el foco que se pone sobre las iglesias, sobre todo las pentecostales, que son tienen mucha difusión, también ahora en Montevideo, pero tienen enorme difusión e historia en la frontera con Brasil. El efecto de estas prácticas religiosas tiene
con, valga la redundancia, una consecuencia importante en la vida de las mujeres adultas, pero mucho más en las adolescentes. Parte de esto se aborda en la siguiente parte de este informe. En la frontera, como ser Artigas y como ser Rivera, tiene un número muy alto de abuso sexual intrafamiliar, donde los menores son los que han tenido los mayores números de ataques y principalmente dentro de su ámbito familiar, ¿no? Ya sea por sus progenitores, por compañeros de sus mamás o también por familiares directos, como hermanos y tíos. Así tenemos muchas mujeres que han tenido hijos con sus progenitores. Un caso al que dieron seguimiento desde los colectivos feministas de Rivera fue el de un adolescente que denunció abuso sexual de parte de un profesor. La primera vez no se logró que la jueza lo imputara como delito y siguió ejerciendo la docencia y siguió eligiendo horas. Ahora, sobre mucha presión de los colectivos, se logró la prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria que tú lo veías circular libremente por la ciudad. Y no solamente, además tenía denuncias de violencia con su esposa. Y finalmente, este señor se desapareció de la casa, con tobillera y todo. Se quitó la tobillera y se fue. Y estaba sobre aviso de todas las organizaciones civiles feministas que esto iba a suceder. El señor se retiró y está en Brasil. Bien, acá con este ejemplo concreto se da cuenta, ¿no?, de lo particular que es la frontera en muchos aspectos, porque el comercio de frontera tiene su diferencia, su lógica, a diferencia de lo que puede llegar a ser acá en la parte sur del territorio nacional, y en el caso de las políticas de género tiene otra lógica también. Es decir, no sé si otra lógica, pero quizás las mujeres en este caso quedan un poquito más desamparadas, desprotegidas, porque por cómo operan además esa línea fronteriza, frontera seca en estos casos, el caso de Rivera, el caso de Artigas, que es bien fácil de cruzar, ¿no? Sí, estos casos particulares que nos hacen pensar, a veces las distancias no son tan grandes en Uruguay, está bueno esto de la empatía, de ponernos un poco en el lugar del otro, lo desprotegidas en general que estamos las mujeres, mucho más cuando la frontera con Brasil está tan cercana. Vamos a seguir con este programa y seguimos en tema.